Hola nuevamente a todos mis seguidores de mi canal de YouTube y de mis redes sociales. Pues bien, aquí nuevamente voy para seguir perfeccionando el idioma español y por supuesto para todos aquellos amigos hispanohablantes que quieren aprender este maravilloso idioma. Pues bien, hoy quisiera comenzar nuestro encuentro con esta expresión muy sabia del abogado, político y orador ateniense Pericles, que dice: el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel que el que no sabe pensar. Observen cómo Pericles pone en igualdad de condiciones el pensamiento y el lenguaje. El pensamiento como expresión de lo que sentimos, pensamos o conocemos. Por no expresarlo correctamente, por supuesto que es perjudicial en el proceso de comunicación. Pues bien, de eso precisamente voy a hablar en el encuentro de hoy. Les hice este video para hablar un poco de cómo fluye, cómo se produce la comunicación en el idioma español y también hacer algunas precisiones del texto como su unidad básica y los errores que afectan la coherencia textual y que no debemos utilizar a la hora de hablar o escribir. Pero, ¿qué es la comunicación? ¿A qué llamamos comunicación en idioma español? Bueno, la Real Academia de la Lengua Española refiere que es la acción y el efecto de comunicar o comunicarse. Y como una segunda sección también plantea que es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Fíjense en las palabras subrayadas que devienen elementos esenciales en el proceso de comunicación o en la definición de la comunicación: comunicar, comunicarse, código común, emisor, receptor. Y que comunicación es un sustantivo derivado de un verbo. Ya hemos visto estas clases de palabras en videos anteriores. Se deriva del verbo comunicar. Pues bien, observen aquí que estamos hablando de un código común en el acto comunicativo. ¿Habrá comunicación si ese código difiere? ¿Quién será el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Qué papel juegan dentro del proceso de comunicación? Bueno, esos son factores que vamos a identificar a partir de esta diapositiva que tenemos en pantalla. ¿Cómo ocurre este proceso? Por ejemplo, observen que este muchacho, este niño, vamos a nombrarle Sergio, y está en su casa viendo las noticias en la televisión mientras lee una carta que le ha enviado su tío Manuel. Su madre suspira al ver el desorden que hay en el salón y le da señales para que recoja los trastos que ha esparcido por el suelo. Pero Sergio se acuerda de que tiene que hablar con Cristina para decidir qué película verán esta tarde en el cine y descuelga el teléfono para llamarla. Todas estas situaciones son procesos de comunicación que se dan a nuestro alrededor, pero que a veces no somos conscientes de que se producen. Por lo tanto, la comunicación es un proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje de manera verbal o no verbal. Efectivamente, ahí lo estamos observando. ¿A quién se lo transmite? A un receptor, mediante un canal concreto y con un código común a ambos, con el fin de intercambiar, de compartir información, ideas o sentimientos, tal y como lo vemos en pantalla perfectamente. Bueno, a partir de esta definición vamos a reconocer todos los elementos que intervienen en el proceso de comunicación para entenderlo mejor. Veamos el ejemplo, tomemos como referente la llamada de teléfono entre Sergio y Cristina. En este caso, Sergio es el emisor en este proceso de comunicación, es decir, la persona u objeto que emite el mensaje. El destinatario del mensaje de Sergio es Cristina, por tanto ella es el receptor, aquella persona o personas que reciben la información, porque un emisor puede dar un conjunto de información a varias personas y estos todos serían receptores. Sergio tiene que decirle a Cristina qué película quiere ir a ver en el cine esta tarde. Por tanto, este
es el mensaje, la información que se quiere transmitir. Ahora bien, para que este mensaje llegue al receptor de una manera adecuada, es necesario un camino que una a Sergio y a Cristina. Este camino es el medio físico por el cual se transmite la información y se llama canal, efectivamente. Y en este ejemplo es el hilo telefónico. Además, es necesario que Sergio y Cristina utilicen una misma forma de comunicarse para que ambos puedan entenderse. Por ejemplo, si uno de ellos habla en español y el otro en inglés, evidentemente no podrán llegar a comunicarse de una manera correcta. Por este motivo es necesario que los dos usen el mismo código, o sea, un conjunto de signos o ideas necesarias, signos o reglas necesarias para la elaboración del mensaje que emisor y receptor deben conocer para poder codificar y descodificar adecuadamente la información. Este proceso también se ve influido por la situación o el contexto en el que se produce el acto comunicativo. Además, pueden darse interferencias o ruidos eh, o cualquier otra perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo, ya sea por problemas de la línea telefónica o por la fonía de uno de los dos interlocutores. Pues bien, ya entonces somos capaces de reconocer otros esquemas de comunicación en el salón donde se encontraba Sergio y que evidentemente es muy ilustrativo. Ahora bien, ¿qué comunicamos y cómo lo hacemos? No solamente en idioma español, en todos los idiomas ocurre de esta manera. Utilizamos palabras, pero también utilizamos gestos. Existe la comunicación mediante imágenes. De ahí el lenguaje verbal, que utiliza la palabra oral o escrita como medio de comunicación. Y el lenguaje no verbal, como por ejemplo tenemos estos emojis que sin necesidad de explicar demasiado estas imágenes que están muy de moda, transmiten muchas emociones, como alegría, tristeza, risa, miedo y otras. Esta señal que indica no fumar en el lugar donde la veamos, entre otras. Pues bien, la unidad básica de la comunicación humana es el texto, dígase oral o escrito. Aquí tenemos un ejemplo de un texto que es una anécdota que tuvo el escritor francés Victor Hugo con un amigo. Y vamos a ver qué comunica. Vamos a leerlo, muy sencillo. Dice así, el inglés se ha hecho para el comercio, el alemán para las ciencias, el italiano para la música, el francés para la literatura y el español es para hablar con los dioses. ¿Quién es el emisor en este texto? Evidentemente, el escritor Víctor Hugo. ¿Quién es el receptor o los receptores? Nosotros, los que estamos leyendo, los lectores. El canal, evidentemente, es el lenguaje. El código es ese texto que se emplea de forma escrita. El contexto, evidentemente, está basado, como es una anécdota, en la conversación con un amigo, en la que a veces utilizamos un lenguaje más coloquial, menos fluido, menos formal. Y el mensaje, evidentemente, es el valor que tiene el idioma español para comunicarse. Pues bien, eh, el texto, como pueden observar, se estructura a partir de un grupo de niveles constructivos, como le llamamos. Por ejemplo, en este texto de Víctor Hugo, vemos que es un texto que está estructurado por palabras, todo comienza con una palabra. Bien, tanto en español como en cualquier otro idioma. Aquí sería inglés, que está acompañado de su artículo. Ahora bien, cuando esa palabra se amplía, forma sintagmas y los sintagmas forman a su vez oraciones. Porque evidentemente las palabras no están sueltas, se van relacionando. Y cuando esas oraciones se conforman y tienen relación entre sí, forman un párrafo. Y un párrafo o varios párrafos conforman evidentemente un texto. Pero el texto en español y en cualquier idioma tiene que ser fluido, tiene que concordar.
De ahí que la cualidad esencial de todo texto sea la coherencia. Y a veces cuando hablamos en idioma español, cometemos, sobre todo los no hispanohablantes, como es lógico, porque están aprendiendo el idioma, cometen algunos errores de coherencia, como por ejemplo el gerundio. Esta palabra que está, ya la vimos en el encuentro que hablamos de la conjugación verbal, hablamos del gerundio, son todas aquellas estructuras que terminan en ando y endo, pero que tienen que ser evidentemente verbos. Ahora bien, este primer ejemplo dice, ella entró riendo con sus amigas. Observen que aquí aparece el gerundio riendo, acompañando a la forma verbal entró a este verbo conjugado, que es el verbo principal. Evidentemente, ¿qué ocurre aquí? La acción es simultánea. A medida que ella va entrando, va riendo. Hace las dos al mismo tiempo. Por lo tanto, está bien utilizado. Ahora dice este otro, estudiando la obra de Whitman, recordemos a Whitman, el poeta nacional de los Estados Unidos, comprenderás su mensaje. Observen que aquí el gerundio está anterior al verbo principal, comprenderás. ¿Qué significa esto? Que primero hay que estudiar la obra de este escritor para luego comprenderla. Ahí también está bien utilizado, al igual que cuando digo estoy estudiando, estaba comiendo. ¿Cómo no se debe usar? Observen este ejemplo. Dice, Whitman nació en 1819, siendo su ciudad natal New York. Aquí estamos frente a un error en cuanto al uso del gerundio, porque está posterior al verbo principal. El gerundio verdaderamente en español ya se ha convertido en un comodín de apoyo. No sabemos ni por qué, es una palabra que utilizamos para poder seguir hablando o escribiendo. ¿Cómo debería yo utilizar el gerundio aquí? Sustituyéndolo por el verbo conjugado. Digo, Whitman nació en 1819 y fue su ciudad natal, New York. Mucho cuidado con esta estructura. No es que no se deba utilizar, pero si no sabemos hacerlo, pues conjuguemos el verbo y no la utilizamos, porque está muy generalizado su uso incorrecto hasta en el habla culta. Otro error que puede atentar contra la coherencia es la utilización de la preposición. Las preposiciones en español son elementos de relación, subordinan un término con otro y tienen diversos significados. Por ejemplo, lo vi de casualidad. No, porque si es una causa, no debo utilizar la preposición de, sino la preposición por. Lo vi por casualidad. Paso de peatones. La preposición aquí determina el uso que conviene o puede darse a algo. Y no es que le pertenezca a los peatones, sino que es para que ellos lo usen. Venta por receta médica. ¿Qué ocurre en este caso? Que está muy generalizado en español. El antónimo de con es sin. Hay medicamentos que son con receta médica y otros que son sin ella. Por lo tanto, debería decirse con receta médica. Medicina para el dolor de cabeza. Bueno, es para que dé más dolor de cabeza, porque es para contrarrestarlo. Por lo tanto, no es para que me dé más dolor, sino para contrarrestarlo sería contra. Otro caso, que ahí lo tenemos, estoy seguro que vendrá, este es un poquito más complejo, este se hace mucho y es incorrecto, porque yo estoy seguro de algo, de eso, de esto, de aquello. Es una subordinada sustantiva, término de preposición, que es una estructura oracional que existe en español. Eh, no utilizarlo sería un antidequeísmo y utilizarlo es un dequeísmo, pero debemos saberlo utilizar. Como en este ejemplo, estoy seguro de que vendrá, porque yo estoy seguro de algo. Ah, no ocurre así con la forma verbal creo, por ejemplo, porque yo no digo creo de que, digo creo que viene hoy, por ejemplo, creo eso, es el complemento directo de ese verbo. Otros ejemplos, por ejemplo, conlleva, cuando digo el proyecto conlleva varias dificultades, no es a varias dificultades, no lleva la preposición a. Otros errores
son las redundancias o pleonasmos. Son palabras que utilizamos en la comunicación diaria que se adicionan innecesariamente y que no aportan nada al texto. Por ejemplo, las conjunciones adversativas, más y sin embargo. Adversativas porque indican una adversidad. Bien, no deben utilizarse juntas. Se utiliza una o se utiliza la otra. Otros ejemplos son testigo presencial. Bueno, si es testigo, porque estuvo presente. Cita previa, toda cita es previa. Lapso de tiempo. El lapso es un tiempo vivido, un tiempo pasado. Arder en llamas. Lógicamente, si arde, tiene que ser en llamas. Grito alto y evidentemente cuando gritamos lo hacemos alto. Fíjense qué complejo, mis amigos no hispanohablantes, es el idioma, pero también qué maravilloso. Por lo tanto, tenemos que tener cuando aprendemos este idioma mucho cuidado al escribir y al hablar. Y otro caso es el del uso del verbo haber. Lo utilizamos en todas las personas gramaticales como verbo auxiliar, como les había explicado en la clase de la conjugación, en los tiempos compuestos de la conjugación. Por ejemplo, he cantado, habían cantado, hubieron cantado y habrá cantado. Todos en modo indicativo, el primero en antepresente, el segundo en antecopretérito, el tercero en antepretérito y el cuarto en antefuturo. Aquí está perfectamente utilizado. Aquí el verbo haber indica el modo, el tiempo, el número y la persona, y cantado, que es el participio, indica la acción. Ahora, como verbo principal es impersonal y solo se utiliza en tercera persona del singular por convenio, que es él o ella. Pero, ¿qué quiero decir que es impersonal? Que no hay un sujeto que realice la acción. Habrá lluvias fuertes. Nadie puede hacer la acción de que hayan lluvias fuertes. Lluvia fuerte no es el sujeto, es complemento directo, que es como se le llama en español a esa acción directa del verbo. ¿Qué es lo que habrá? Lluvia fuerte. ¿Qué es lo que habrán? O qué es lo que hubo, algunos suspensos. Es incorrecto decir hubieron lluvias fuertes o hubieron algunos suspensos. Así ocurre cuando decimos había alumnos y habrá clases. Nunca como verbo principal se utiliza en plural porque da lugar a oraciones unimembres. Pues bien, hasta aquí. Espero que este videito les haya servido para motivarse a aprender este idioma, para pulirlo, sobre todo aquellos que lo hablamos, que siempre estamos aprendiendo. Y por supuesto, si te gustó, dale like, activa la campanita, comparte, suscríbete a mi canal y sígueme en mi página de Facebook, Espacios con el Profe Yanquiel. Nos vemos en un próximo encuentro.